Buenos días, tardes. Es que como ayer no hubo mañanera, se acumularon muchas cosas y nos llevamos tiempo en la reunión de seguridad. Todos los días, desde las 6 de la mañana, se reúne el Gabinete de Seguridad para informarnos de lo que sucede en el país en las últimas 24 horas y entre todos tomar decisiones. Pero bueno, ya estamos. También esta es la última conferencia porque vamos a respetar los días de Semana Santa y nos vamos a volver a encontrar el lunes próximo. Ahora vamos, como todos los miércoles, a tratar la sección, vamos a informar sobre quién es quién en las mentiras. Así empezamos, terminando. Ya nos vamos a las preguntas y respuestas. Quedaron 3 compañeras pendientes y vamos a darles a ellas la palabra y luego abierto. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 13 de abril de 2022. Hoy traemos 3 notas. La primera, Latinos miente. Falso que 134 millones de medicinas caducaron en bodegas del IMSS. La plataforma Latinos, financiada por políticos y empresarios ligados a farmacéuticas, publicó un reportaje el 7 de abril titulado Medicinas a la basura. Caducan vacunas y fármacos por 18,000 millones de pesos. Lo cual es falso. En la información difundida en el programa que conduce Carlos Loret de Mola y en el que asegura que caducaron 134 millones de medicamentos en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales 14 millones fueron vacunas del esquema básico, pues esta información también es falsa. Latinos y Loret sumaron mal la información que les proporcionó el IMSS a través de su plataforma de transparencia y multiplicaron por 5 veces los datos y pues sacaron mal sus conclusiones. En los últimos 3 años, el IMSS ha suministrado 2,715 millones de piezas de medicamentos. De ellas, el porcentaje de pérdida por caducidad es de apenas el 0,76%. Es decir, Latinos inventó 113 millones de caducidades inexistentes. Hay que recordar que en el manejo de insumos y medicamentos siempre hay mermas. Incluso la Organización Mundial de la Salud establece que el porcentaje razonable es del 1% sobre el total. El IMSS está por debajo de ese estándar. El reportaje calumnia al IMSS y busca hacer creer que mientras hay gente que necesita atención médica y medicamentos, el gobierno permite que se echen a perder las medicinas en las bodegas que por incapacidad no se distribuyen. Todas esas informaciones no son ciertas. Está falseada la información de Latinos. Aclaramos que incluso en los contratos de compraventa de los medicamentos e insumos del IMSS hay mecanismos y cartas de canje, que no es más que los proveedores se comprometen para reponer los productos que llegan a caducar por productos nuevos, sin costo adicional para el IMSS. Con esos mecanismos se han recuperado productos e insumos por 254 millones de pesos en 3 años. Falta la verdad y actúa con dolo quien asegura que en el IMSS se estaban caducando, las tenían y no las distribuían, como se asegura en el reportaje. Falso que 134 millones de medicinas caducaron en bodegas del gobierno. Pero de este tamaño es el profesionalismo de Loret y Latinos. Inventan de todo para pegarle al presidente. Siguiente, por favor. Fox difunde video antiguo para causar confusión en plena consulta popular. No le bastó al expresidente Vicente Fox Quesada llamar a no votar en la consulta de revocación de mandato. También difundió información falsa sobre la jornada del domingo 10 de abril. A través de su cuenta oficial, Fox difundió un video falso para denunciar supuestas irregularidades. El video que compartió Fox de la consulta es del año pasado sobre el juicio expresidentes. La urna dice consulta popular y es de 2021. Diversos usuarios de redes sociales increparon al expresidente por difundir videos falsos. Pero ya es su costumbre hacerlo. Siguiente, por favor.
Información falsa sobre un supuesto accidente en el AIFA. El día jueves 7 de abril, diversos usuarios difundieron un supuesto accidente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La fotografía mostraba un avión de carga de la empresa DHL, que se había partido en dos, supuestamente por un problema de logística. Después de las especulaciones, se comprobó que el accidente ocurrió hace tiempo, pero no en el AIFA, sino en el aeropuerto de San José, en Costa Rica. Un avión de carga de DHL, esta es la información, se partió por la mitad al salirse de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de San José de Costa Rica. Los dos tripulantes salieron ilesos. Las autoridades explicaron que el avión había despegado rumbo a Guatemala, pero cuando se había alejado unas 36 millas, es decir, 56 kilómetros, solicitó permiso para regresar luego de detectar una falla en el sistema hidráulico. Hasta aquí la sección de hoy. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Bueno, pues estamos esperando que Loret de Mola informe sobre el departamento en Estados Unidos, sobre el departamento que adquirió en 24 millones de pesos aquí en la Ciudad de México y sobre todo del terreno y la mansión de Valle de Bravo en casi 4 hectáreas. Ojalá y informe sin meternos en los 12 departamentos que tiene su esposa, sus familiares, solo lo que corresponde a él. Esos 3 bienes que pues se estima valen más de 200 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Y esto porque él hace reportajes como el que acabamos de ver acerca de la caducidad de medicamentos y los hace porque recibe dinero de empresas que antes distribuían medicamentos y le vendían medicamentos al gobierno, millones de pesos. Era uno de los principales negocios, era una fuente de corrupción bien estructurada, manejada por políticos y medios de información. Entonces es importante que la vida pública sea cada vez más pública. No es el hecho de que sea periodista, es que se trata de actividades o de operaciones económicas que afectaban la hacienda pública, el presupuesto que es dinero del pueblo. Estamos hablando de robos, de corrupción. Entonces, por eso tenemos que saber sobre esas riquezas explicables o inexplicables que se dan de la noche a la mañana. Vamos a seguir esperando sobre cuál es el informe sobre este asunto, porque además, en el caso de Valle de Bravo, era un bosque que lo talaron. Estamos haciendo referencia a 36,000 metros cuadrados. Es bastante, casi 4 hectáreas. Vamos a seguir esperando que se hable sobre este tema. No lo vamos a dejar, no vamos a dejar de insistir en esto porque ya basta. No solo hay corrupción, sino es mucho el cinismo. ¿Cómo se hacen reportajes de estos? Mintiendo de que caducan las medicinas. Y quienes hacen estos reportajes no tienen autoridad moral. Los hacen porque les pagan, porque reciben dinero para mantener un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que es lo que estamos nosotros combatiendo con la Cuarta Transformación. También quiero expresar mi pésame porque falleció el señor Azcárraga, Rogelio Azcárraga, de la radio, de Radio Fórmula. Lo conocí hace varios años y me consta de que estaba ahí siempre atendiendo las estaciones de radio de esta cadena Fórmula. Le envío un abrazo a Jaime, su hijo, que es el encargado, porque ya don Rogelio ya estaba retirado y Jaime se hizo cargo de administrar, de manejar la cadena Fórmula, y a sus hermanas, a Lorenza y a Andrea. Les mando un abrazo y a toda su familia y a sus amigos, recordando aquí a don Rogelio. Bueno, vamos a las preguntas. Quedó pendiente Shaila, Claudia Guerrero y Erika Suemi. Entonces vamos con Shaila. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Kili, El Impaciente Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, el lunes, al concluir la reunión que tuvo con los gobernadores del país, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reveló que México ya compró a través del mecanismo COVAX la vacuna pediátrica Pfizer para vacunar a menores de 15 años. En este sentido, preguntarle, presidente, cuántas dosis, bueno, si esto es así, y cuántas dosis se compraron, cuántas dosis se esperarían para México de esta vacuna pediátrica, si se va a vacunar a partir de los 5 años en adelante a los niños, cuál será el rango de edad. ¿A partir de cuándo iniciaría esta vacunación para los niños y cuánto se invirtió? Sí, lo que dijimos es que tenemos vacunas suficientes y vamos a aplicar vacunas de refuerzo porque todavía faltan pues muchos mexicanos, mujeres y hombres que no tienen la vacuna de refuerzo. Entonces todos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, todos vamos a intensificar la campaña de vacunación. Ya ayer logramos de nuevo levantar el número de vacunas aplicadas. Se estaba bajando y la idea es reactivar el plan de vacunación todo este mes de abril para terminar de vacunar
a los adultos, los que pueden recibir cualquier vacuna, cualquier tipo de vacuna. Ese fue el acuerdo. Creo que ayer, no sé si está la gráfica de vacunación, ya volvió a subir, porque estábamos ya en 100,000 en promedio, 120,000, y ya ayer fueron 442,000 vacunas de refuerzo aplicadas, y así hasta terminar el mes, y pensamos que vamos a concluir. Y ya van a quedar vacunas en centros de salud y en hospitales para los que asistan voluntariamente, pero ya el plan de vacunación nacional concluye a finales de este mes, y por eso nos reunimos para que en estos días se vacune a mucha gente. También se habló de que tenemos pagado por adelantado un lote de vacunas del mecanismo COVAX de la ONU, y estamos solicitando que nos manden vacunas para los niños, porque no se pueden usar estas vacunas que tenemos o si no son de algunas marcas autorizadas. Entonces queremos que lo que nos deben, lo que les pagamos por adelantado, que nos los entreguen con vacunas para los niños, para empezar la vacunación con los niños, con las vacunas adecuadas. Entonces eso es lo que tratamos. Ya en estos días vamos a saber sobre la respuesta de COVAX sobre estas vacunas. Presidente, ¿cuántas dosis se estarían esperando para los niños? Y esto es muy importante, ¿a partir de qué edad? ¿De 5 años como en Estados Unidos o qué edad sería? Es para todos los niños que deban vacunarse, que esté autorizado por la Organización Mundial de la Salud con la vacuna correspondiente. Sería también universal para todos. Sí se están vacunando niños con enfermedades o con capacidades diferentes, eso lo estamos haciendo, pero niños que no tienen ningún tipo de enfermedad también van a ser vacunados de acuerdo a el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Pero queremos salir ya con todos los mayores. Para cerrar nada más esta pregunta, sería a partir de, abril se termina ya la vacunación general, sería a partir de En mayo? abril cerramos, y si abrimos campaña va a ser con los niños. Perfecto. Presidente, muchas gracias. En una segunda pregunta, fíjese que en Tijuana se siguen llegando migrantes de Ucrania y de Rusia. Ahorita están en un albergue, se están concentrando ahí en Tijuana. Preguntarle cuántos migrantes más se esperan ahí en la frontera de Tijuana, de Rusia y de Ucrania, y si Estados Unidos está en contacto con México atendiendo este fenómeno, ¿no?, de la llegada de migrantes de ucranianos y de Rusia. Y también ya por último, preguntarle si ya conoce cuándo tomará posesión la exgobernadora Claudia Pavlovich del consulado en Barcelona, y qué opina sobre la expulsión del exgobernador Quirino Ordaz por aceptar la embajada de España, del PRI, que lo expulsaron. Sería todo, presidente. Gracias. Bueno, sobre los migrantes refugiados de Ucrania, de Rusia, la Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo a estas personas que están recibiendo refugio en nuestro país mientras hacen sus trámites para ir a Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores puede informarles sobre cuántos son, en dónde están y cómo van los trámites que se están haciendo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero sí hay refugiados de Ucrania y también de Rusia, en nuestro país, en la frontera. Tu otra pregunta fue sobre... Sí, ya el secretario de Relaciones Exteriores tiene instrucciones, está viendo lo de la exgobernadora Claudia Pavlovich para ir a representar al consulado de Barcelona, y también ya está en España Quirino Ordaz, que es el embajador de México en España. Está por presentar sus cartas credenciales. Ya platiqué con él antes de su salida, conversamos y ya va a empezar a trabajar, ya está en España. Esa es la información que tengo. De la expulsión del PRI al exgobernador por haber aceptado la expulsión. Pues no me meto en eso. Creo que es un exceso, un despropósito, porque pues no va a representar a un partido, representa al pueblo de México y al gobierno de México. Entonces todos los mexicanos, independientemente del partido al que se pertenece, pues deberíamos de sentirnos orgullosos y todos aceptar de que un mexicano va a representar a nuestro país. Más si se trata de un militante partidista, y todavía más si se trata de un exgobernador que va a representar a México. Pero bueno, están actuando los partidos de acuerdo a sus políticas, están haciendo sus cálculos, que pienso no les ayuda, porque por encima de todo está la libertad. Es algo parecido a la orden, porque ni siquiera fue una recomendación, sino una orden así tajante, categórica. Todos a votar en contra de la iniciativa de reforma eléctrica. ¿Qué es eso? Si los diputados son representantes del pueblo, no son representantes de partido, no hay cuidado de las formas y tampoco del fondo, pero cada quien que asuma su responsabilidad. No puedo yo ser asesor, consejero, pero tienen expertos ahí, los intelectuales orgánicos del conservadurismo. Lo que pasa es que están como ofuscados, obnubilados, y eso no ayuda, porque no se piensa con sensatez, con tranquilidad. Entonces es pura pasión en el mejor de los casos, en el peor de los casos puro odio, y eso conduce pues a cometer errores. La política es
un noble oficio. Te he llegado a decir que es el arte y la ciencia de gobernar. La definición de política que más me gusta es la que sostiene de que la política es hacer historia. Esa es la que más me place, porque hay muchas definiciones. La política se inventó para evitar la guerra, la política es optar entre inconvenientes. Hay muchas definiciones. La política es el arte, la ciencia de gobernar, pero la que más me gusta es la política es hacer historia. Eso es lo mejor. Transformar, eso es hacer política. Esas eran tus preguntas, ¿no? Sí. Entonces, Claudia. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle su opinión sobre si tienen detectado ya esta falla del programa de tandas de bienestar, porque el 83% de los mexicanos que solicitaron este apoyo no han logrado pagarlo total o parcialmente. ¿Qué va a pasar con esos más de 3.400 millones que no se han recibido de nuevo, que no han sido pagados por las personas que recibieron este apoyo? Disculpa, no. Sí, el programa de tandas para el bienestar que se implementó para apoyar a las personas en la pandemia tiene prácticamente una cartera vencida muy elevada. Más del 67% no han pagado nada de lo que solicitaron en su totalidad y 16% han hecho pagos parciales. En total serían solo del 67%, más de 3.400 millones de pesos que no han regresado al erario. Sí, hay demora en el pago. Es entendible porque estos apoyos se entregaron cuando la situación de la pandemia había provocado pues el cierre de comercios, de pequeños negocios, cuando se nos cayó por completo la economía. Y estos pequeños comercios, negocios que tenían inscritos trabajadores en el Seguro Social, pocos trabajadores, pues estaban resistiendo y por eso se les dio el apoyo, los créditos. Algunos pues salieron adelante con ese apoyo, otros no pudieron. Fue más la crisis. Entonces sí, estamos viendo cuántos han estado pagando sus créditos y cuántos tienen demoras en el pago, pero no descartamos de que se recuperen estos créditos. No es que vaya a ser fondo perdido. Todavía no podemos hablar de eso. Son créditos de 25,000 pesos por negocios que se dieron a tasas de interés muy bajas, de 4% en promedio, según recuerdo, a pagar en 3 años. O sea que apenas llevan un año, porque iban a ir pagando mes con mes, abonando. El propósito es ayudarlos y vamos a esperar a que más adelante se haga un corte de cuántos van a terminar de pagar o se van a emparejar. Yo los exhorto a eso. Entiendo su situación tan difícil, pero tenemos que tener confianza en la gente. ¿Considerar que el programa fracasó por el bajo nivel de devolución? No, el pueblo de México es un pueblo honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y no es por nada, pero la gente que recibe un pequeño crédito, una tanda, cumple más que los de mero arriba. Ahora, nosotros lo que hicimos fue apoyar de abajo hacia arriba, porque FOBAPROA, por ejemplo, fue apoyar a los de arriba. ¿Y qué pasó? Bancos quebrados con banqueros ricos. Quebraron los bancos, pero los banqueros se enriquecieron más. Decía Keynes que un buen banquero es aquel que cuando se enfrenta a una crisis económica financiera y todos pierden, que también él fracasa y quiebra. Eso decía Keynes. No es el que, además de la crisis económica, resulta que sale más rico antes de como estaba antes de la crisis. Eso pasó mucho en México con el FOBAPROA. Entonces, eso no sucede abajo. La gente ahí va abonando y es muy honesta. Es una tradición que viene de lejos, de nuestras culturas. Es la sabiduría del pueblo. Se ríen y se burlan. Cuando hablo del pueblo bueno, pues es eso. El pueblo que practica el bien sin mirar a quién. Todo eso que se fue transmitiendo de generación en generación, que tiene que ver con la honestidad. Se burlan, por ejemplo, de que dije abrazos, no balazos. Y puedo demostrar que con los balazos no se resuelven los problemas. Que el mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Pero son concepciones distintas. Presidente, también quisiera preguntarle sobre el caso Lozoya. ¿Qué información tiene sobre el acuerdo de reparación? Si ya hay algún nuevo monto que esté en la expectativa de Pemex para lograr un acuerdo en el caso de Odebrecht. Pues está revisando porque se solicitó información y yo creo que lo que estaban considerando como daño era lo de Odebrecht, lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya, y por eso se hablaba de $10 millones. Pero la instrucción que di es que se revise bien sobre daños patrimoniales, si existen, que no se hagan las cosas a la ligera. En el caso, por ejemplo, del señor Ancira, se demostró con una auditoría de que había vendido la planta con un sobreprecio de $200 millones. Pero existe la auditoría, el documento oficial de la Auditoría Superior de la Nación, de la Federación. Entonces, eso es un documento válido que sirvió para plantearle que podía reparar el daño y eso le ayudaba en su proceso y él aceptó. Y por cierto, está pagando. Ya entregó $50 millones y ahora está pagando mensualmente. Y qué bueno que lo está haciendo, porque había pagado los 50 millones y ya estaba hablando por malos consejos seguramente de sus abogados de que ya no iba a pagar nada y cambió de parecer, y eso es bueno porque si se repara el daño él va a tener pues posibilidades de enfrentar sus asuntos legales. Pero tiene
detalle de cuánto estaría pidiendo Pemex para Es que aceptar no hay Lozoya? todavía una valoración porque hay que hacer una especie de auditoría sobre el posible daño patrimonial. Presidente, si llegan a un acuerdo y Lozoya... Eso, por un lado. Y lo segundo es de que informe sobre cómo se utilizó el dinero, porque en su declaración, y por eso se le dio el carácter de testigo protegido o el equivalente, de que el dinero que salió de Odebrecht y de otras fuentes se le entregó a legisladores del PAN para que aprobaran la reforma energética. Lo que pasa es que de eso no se habla, pero entonces él tiene que probar eso y la Fiscalía tiene que actuar, porque por eso le dieron el carácter de testigo protegido, que es un tratamiento especial, vamos a decir, y es importante que se aclare sobre estos sobornos. Hace 2 días en la Cámara de Diputados, ¿no tienen por ahí la escena? De le llaman cabildero, o sea, un intermediario, una especie de coyote, de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero ¿qué hace? Sentado junto a una diputada, y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país, de México, una empresa extranjera. Por eso va a ser muy importante lo del domingo, cómo van a votar los representantes populares. Ahí está. Estas son las presiones, fuertes presiones, y hasta cañonazos, como decía Obregón. ¿Saben, presidente, si les están ofreciendo o entregándoles dinero a los legisladores? No, pero ya lo hicieron con la reforma energética, se ha demostrado, lo declaró Lozoya. Entonces, en el caso de Lozoya, la reparación del daño también es eso. Que Eso pruebe los también hechos son las dos cosas, la reparación del daño y que dé toda la información y las pruebas sobre los sobornos que entregaron para llevar a cabo la reforma energética, que es por esa reforma energética que estamos presentando la iniciativa de reforma constitucional, porque esa reforma energética se llevó a cabo para beneficiar a grandes empresas extranjeras como esta, la que representa el señor de ayer, de antier. ¿Qué empresa es? En él. Yo creo que es la que presentó el amparo para que no se turbinara en las hidroeléctricas del Grijalva y para que se siguiera inundando Tabasco. Creo que es una de estas empresas. Entonces, esto es asesor de los partidos en contra de México. Sí. Presidente, y ya por último quisiera preguntarle sobre el informe que presentó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Está reportando que las desapariciones en México se siguen incrementando, que se llevan a cabo por la delincuencia organizada, pero que hay participación de las autoridades. También hay un fenómeno reciente preocupante sobre el incremento de desapariciones de niñas y adolescentes. ¿Qué opina de este informe y cómo respondería el Estado mexicano a las recomendaciones? Y si están pensando en alguna estrategia en particular para frenar este fenómeno. Ya se está atendiendo lo de la recomendación, lo está haciendo la Secretaría de Gobernación. Ayer incluso dieron a conocer un informe, la Secretaría de Gobernación. Pero una de las recomendaciones Alejandro Encinas. Pero una de las recomendaciones es desmilitarizar la seguridad pública. ¿Usted estaría dispuesto a dar Ellos ese paso? no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes, en que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón, o para desaparecer a personas. Ya no es ese tiempo. Entonces todo esto lo está aclarando Gobernación. ¿Pero alguna estrategia especial que La pudieran que poner está en llevando a marcha? cabo la Secretaría de Gobernación y el plan de búsqueda, que es de lo mejor del mundo en cuanto a profesionalismo, a trabajo y algo que es muy importante, a honestidad. Y desde luego no hay impunidad. La diferencia entre los gobiernos neoliberales y nosotros es que no permitimos nosotros, como ellos, la corrupción, no permitimos la impunidad. Y el ejemplo más claro, notorio, aunque se oculta por conveniencia, es lo que sucedió durante el gobierno de Calderón, que el secretario de Seguridad era García Luna, que está preso en Estados Unidos acusado de vínculos con la delincuencia organizada. Y no solo era su secretario de Seguridad Pública, era su brazo derecho. Por eso Calderón debe aclarar sobre este asunto. No ha hablado, nos debe una explicación a los mexicanos. Entonces, esto hay que informarlo a la ONU, porque ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de Estado, durante el periodo neoliberal. Hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad. Y lo está haciendo la Secretaría de Gobernación. Y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar. Eso sí. De estos niños, por ejemplo, son 14 menores que desaparecen al día. 2 de cada 3 son Que estamos trabajando todo el tiempo estamos trabajando para garantizar la paz, enfrentando a los intereses del antiguo régimen y enfrentando campañas de desprestigio como las que lleva a cabo, entre otros medios, el que conduce Carmen Aristegui. Para hablar con claridad, les voy a poner un mensaje sobre los equilibrios en el programa de Carmen Aristegui. Y lo digo porque mucha gente fue engañada
pensando de que se trataba de un medio de información profesional, objetivo, independiente, equilibrado. Muchísima gente. Y no era simulación, porque eso también, bien manejado, da audiencia. Ahora ya es distinto, porque ya todo el mundo está enseñando el cobre, porque estamos viviendo en un proceso de transformación y hay que definirnos. Y vuelvo al dicho de Juan Álvarez, el gran liberal que enfrentó a Santana. Llega el momento de decidir y dice don Juan, esta ancheta, que es una ancheta, es una tela. Ahí se lo dejamos para que se busque qué es ancheta, pero es el lenguaje del pueblo y la sabiduría del pueblo y la sinceridad del pueblo. Dice don Juan, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Es decir, hay que definirse con quién se está. Es un poco lo mismo el emplazamiento del domingo con los diputados. Esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. ¿Estás con Iberdrola y con estos, ¿cómo se llama? Enel, o con otras empresas extranjeras de otros países, o estás con los mexicanos, con los consumidores mexicanos, que son los que van a padecer si no se modifica la ley eléctrica. ¿Por qué se padece? Porque pues a Iberdrola no le importa aumentar el precio de la luz. No tienen una dimensión social como cualquier empresa, y más ellos, que han demostrado ser muy voraces. Lo que buscan es el lucro. Y eso es lo que está pasando en España, está pasando en Europa. Entonces no queremos que eso suceda en el país, que no aumente el precio de la luz, pero son muchos los intereses. Pero regresando a Carmen Aristegui, hay un Twitter de Helio Flores, gran caricaturista del Universal. Es buenísimo. Miren lo que es Helio. El tiempo se nos vino encima, dijo Carmen, y dio 15 minutos, los últimos de su programa, a la mesa de análisis del doctor Meyer, Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez. 15 minutos, dice Helio. Antes estuvo Krill hablando 1 hora contra la reforma eléctrica. Y luego dicen que la izquierda no tiene contrapesos. Pero estamos hablando de Carmen Aristegui. Ya imagínense, el Universal y el Reforma. Ay, nanita. Este tema. Se está recrudeciendo el fenómeno de las desapariciones en el estado de Nuevo León. No sé si la Federación... Se está recrudeciendo el fenómeno de las desapariciones y feminicidios en el estado de Nuevo León. No sé si la Federación tiene planeado reforzar o ayudar al gobierno del estado para reforzar la seguridad en el estado. Estamos ayudando en todo. ¿Pero algún operativo, algún despliegue en particular en Nuevo León que tengan programado? Sí, hay en todos los estados. Sería bueno que informara Alejandro Encina y Carla sobre lo que se está haciendo. Ya han venido aquí, ya han informado, pero no está de más. Y finalmente, presidente, preguntarle si va a volar a Villahermosa, ¿lo va a hacer por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o por el Felipe Ángeles? Pues no te puedo contestar, yo creo que es por el Benito Juárez, porque me voy más tarde. ¿Cuándo va a estrenar algún vuelo en el AIFA? Cuando yo pueda, lo hago. Es un aeropuerto de primera, ayer lo dije, de lo mejor que hay. Lo que pasa es que todavía, poco a poco, van a ir sumándose más vuelos. También no se le pasa el coraje a los que tenían el trinquete de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, pero ahí se van a ir serenando poco a poco. Pero hacía falta un buen aeropuerto como el Felipe Ángeles, y hemos enfrentado muchos obstáculos en todo, pues amparos, sí, descrédito, campañas de desprestigio. Bueno, esto que vimos, que está tan malo el aeropuerto que se partió, se tronchó un avión. Pero ahí van las cosas. Están muy molestos. Voy a hacer algo, le voy a hacer la competencia a la vitacilina. Ah, qué buena medicina. Va a ser amlocipina, algo así, para que se vayan tranquilizando. Y el aeropuerto Felipe Ángeles va a tener cada vez más vuelos, y cuando me corresponda, que esté en el horario, lo voy a usar, claro que sí. ¿Mande? Sí, cómo no. Vamos con Erika. Buenos días, presidente. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, pues ya veíamos esta imagen de Paulo Salerno en una de las bancadas opositoras a su administración para influir en esta reforma, en esta iniciativa de reforma eléctrica. En Contralínea, presidente, documentamos a través de una investigación periodística que entre los pasillos de las cámaras de senadores y de diputados hay 380 cabilderos o personeros o coyotes, como usted lo ha mencionado, de distintas empresas, tanto mexicanas como extranjeras, y también representantes empresariales que, bueno, pues se pasean en los pasillos del Congreso de la Unión con total impunidad, y como ya vimos, ocupan incluso curules en la Cámara de Diputados. Entre los intereses que están defendiendo estos personeros, pues están en diferentes sectores, como el minero, el siderúrgico, el energético, relacionados con el cambio climático, con el desarrollo de los pueblos indígenas, la ley de leyes laborales, en fin, son un sinnúmero de campos en los que están metidos. Y de todo esto, presidente, pues no hay información al respecto. No sabemos los mexicanos cuáles son los acuerdos, cuáles son las pláticas, cada cuándo se reúnen. Sí ha habido sobornos en legislaturas anteriores, pues se dio el caso o se documentó que legisladores panistas habían recibido viajes por parte de una tabacalera a una muestra de automovilismo. Y bueno, ahora, pues de acuerdo con este padrón de cabilderos de la 65 legislatura, como ya le decía, son 380 cabilderos y personeros que se mueven en la Cámara de Diputados y de senadores, que no hay registro público de estos tratos a los que llegan con los representantes o populares. Y bueno, entre algunos
algunas de las empresas que hay, están representadas, pues está Coca-Cola, Philips, PepsiCo, Samsung, Amazon, Facebook, Roche, Johnson & Johnson, Syngenta Agro, AT&T, Kansas City Southern de México, PricewaterhouseCoopers, también está pues la International Chamber of Commerce México, y en este momento pues también vemos a transnacionales que están pues enfocadas a esta iniciativa de reforma eléctrica que usted ha propuesto. También pues están los personeros del Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, y la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Estos últimos son asiduos sobre todo a las comisiones de Hacienda, Estudios Legislativos, Energía, Seguridad Social, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Y bueno, pues como ya veíamos, estos personeros pueden llegar incluso a ocupar curules que corresponden a legisladores. La pregunta, presidente, es si considera usted que debe ser regulada y transparentada esta práctica que ocurre entre los representantes de las grandes transnacionales, de las grandes empresas mexicanas y los representantes del pueblo. Pues sí, miren, estas empresas pues eran las que mandaban antes. Estas empresas y sus abogados fueron los que hicieron los artículos de la Constitución cuando la reforma energética en sus despachos, sobre todo los transitorios. Hicieron algo nunca visto en reformas constitucionales en México. Son tantos los transitorios para afianzar sus intereses que es más lo que se escribió en esos transitorios de la Constitución que lo que quedó establecido en los artículos 25, 27, 28, que tienen que ver con el sector energético. Porque los abogados, para no reformar leyes secundarias que solo requieren de mayoría simple, quisieron que todo quedara en la Constitución, porque para modificar la Constitución se requiere no mayoría simple, sino 2/3 partes. Por eso, en esta reforma a la Constitución que presentamos, pues son 2/3 partes. Si fuese mayoría simple, la mitad más uno, pues hay muchos legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, nacionalistas, verdaderos representantes del pueblo, y saldrían las reformas. Pero se trata de una reforma constitucional. Aún así, tienen mucho temor, mucho miedo a perder sus privilegios, porque lo que están haciendo con la legislación vigente es saquear, es robar, es recibir subsidios del presupuesto público, y eso se acabaría. Pero no solo es eso, es también el litio, que es un mineral estratégico, sin el cual no podría haber desarrollo industrial para sustituir el petróleo. No podrían haber carros eléctricos sin el litio, porque es el que permite hacer baterías para conservar la energía que mueva los automóviles, por poner un ejemplo. Y resulta que nosotros tenemos litio, que es como en su momento tener el petróleo, o antes el oro, que es el oro blanco de litio, y lo ambicionan. Entonces por eso están en contra de que se reforme la Constitución. Ahora, yo ayer hablé en mi informe, porque pues ya los conocemos, sabemos que son muy ventajosos, que no tienen llenadera, incluso no tienen ideología, tienen intereses. Su Dios es el dinero. Podría aquí poner ejemplos, Voy a poner uno, porque esto ayuda mucho, sobre todo a los jóvenes. El caso de Venezuela. Decían horrores de Venezuela, lo peor Venezuela. Sin duda alentaron una oposición al gobierno de Venezuela. Yo recuerdo que fue el señor Guaidó, uno de los opositores al Congreso en Estados Unidos, y le rindieron un homenaje cuando el presidente Trump, todos de pie los legisladores, de los dos partidos, aplaudiéndole, pero con pasión, con euforia. Bueno, eso fue hace como año y medio, 2 años. Viene ahora el conflicto Rusia-Ucrania. Hay problemas con el petróleo, porque Rusia produce petróleo y desde luego gas. Y de repente, un acuerdo con Venezuela para que una empresa petrolera, Chevron, extraiga 1 billón de barriles diarios de Venezuela. ¿Y en dónde quedó el pleito? ¿Dónde está Guaidó? ¿Qué fue lo que prevaleció? ¿Qué es lo que está por encima de todo? Los intereses. Entonces, ya nosotros sabemos eso. Hacen mal, porque la política debe ser un imperativo ético y tiene que haber principios, estemos o no estemos de acuerdo. Pero ya cuando se llega a esos niveles de pragmatismo, ya cuando no hay ideales, cuando no hay principios, por eso hablo de que no hay ideologías, cuando se trata de intereses, quiere decir que hay una profunda crisis política. En el mundo, una decadencia. Y por eso es importante llevar a cabo las transformaciones. Ahora, ¿qué le digo yo a los mexicanos sobre este tema? Pues que ya nos protegimos en lo fundamental, porque repito, ya los conocemos. Y también la ambición los vuelve torpes, prepotentes, predecibles. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues presentamos una reforma de ley eléctrica para proteger lo básico. Por ejemplo, quitar el absurdo, la vileza de no considerar energías limpias lo que se produce energía con agua en las hidroeléctricas, porque así estaba. Entonces ya en la ley eléctrica ya ahora van a tener despacho las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que son 60 hidroeléctricas. ¿Eso qué significa? Que vamos a producir, para que dejen de estar engañando, más energía limpia y barata, y no necesitamos endeudar al país porque ya tenemos esa infraestructura que no se usaba. Fíjense a qué grado de irracionalidad llegaron estos tecnócratas corruptos. Construyen en el periodo neoliberal nuevas presas, como las que construyeron en Nayarit. Imagínense cuánto se gastó en construir esas 3 grandes presas para tenerlas paradas. Y uno dice, ¿y entonces para qué las construyeron? Si ya tenían
en mente de que iban a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad si no iban a despachar la energía de las hidroeléctricas, porque le iban a dar preferencia a las empresas extranjeras, a las termoeléctricas que producen energía con gas, sobre todo las Iberdrola. Si ya tenían pensado eso, ¿para qué invertir tanto dinero, endeudar al país con los llamados pidiregas, casi quebrar a la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Por los contratos de construcción que permitieron robar. Lo demás no les importaba. Eso es lo mismo que hicieron dándole el contrato en la época de Calderón a Repsol para sacar gas de la cuenca de Burgos. No sacaron gas porque no les importaba producir más gas, extraer más gas. Lo que les importaba era el contrato. Negocio bueno para Repsol, malo para la nación. Entonces, ya ahora que la Suprema Corte, si por eso se enojaron tanto, el día que la Suprema Corte dice que es constitucional la ley eléctrica, estaban enfurecidos. Yo, antes de eso, a ustedes les consta, no hablaba yo del tema. Dice como que no me importaba mucho, que no me interesaba. Pero claro que me interesaba. Sabía yo de la importancia que tenía ese tema. Y afortunadamente por 4 ministros de la Corte. 4 de 11. Porque para declarar inconstitucional una ley se requieren 2/3 partes en la Suprema Corte. Y con 4 ya no pasa. Y se consiguieron los 4. Porque a los otros los vieron más de una vez. Los entrevistaron y no pasó. No pasó. Pero con 4 se logró que declararan constitucional la ley eléctrica. Y con esto ya tenemos los elementos básicos para garantizar que no nos falte la luz y que no aumente el precio de la luz. Porque incluso con esa reforma eléctrica se cancelan los llamados contratos de autoabasto. Toda una simulación que estaba permitida. Entonces ya estamos protegidos en lo básico. Número 1. Número 2, se incluye lo del litio en la reforma constitucional. Si no hay 2/3 partes el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de los legisladores, ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere 2/3 partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación. Entonces vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa del litio. No, pero además para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared. No, el litio que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México. Ayuden ustedes, que son mirones profesionales, a hacer la investigación. Presidente, de estos 380 cabilderos, no hay información precisa de los acuerdos a los que llegan con los legisladores, es decir, hacen todas las negociaciones en lo oscurito, hay opacidad. Los mexicanos no tenemos acceso a esa información, no sabemos que estaba Pero México es un país de libertades. ¿Saben qué se hacía antes? Que nosotros no hemos hecho y no vamos a hacer, se aplicaba el 33. Porque eso, de que esté sentado un cabildero en el Congreso, cuando se está definiendo un asunto de interés nacional, es una causal para la aplicación del 33. Es injerencismo. Antes, mucho antes, decían extranjero pernicioso. Y hasta hace poco lo aplicaban, el 33. Los presidentes neoliberales se lo aplicaron a los que vinieron a apoyar el zapatismo y a muchos. Nosotros no. Somos libres. Pero tenemos un pueblo que es mucha pieza, muy consciente. Bueno, lo vimos el domingo. A pesar del boicot, de que no se pusieron casillas. Ahí está la gente apoyando, respaldando la transformación. Entonces, no podrán. Estaba yo viendo un video, de veras, que me dio pena ajena, de Broso. A ver si lo consigue. Dice, ojalá y el domingo que viene sea como el domingo pasado, para que podamos celebrar otra noche triste. Pero es eso, pues, que deberían de tomar distancia, serenarse, respirar profundo, porque es de lo más irracional. No cabe duda que cuando alguien se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Eso decía un crítico literario. De buenos escritores que cuando ya se echan a perder, pues dejan de tener talento, ya se les va, ¿no? El encanto. Eso sucede mucho. Entonces no podemos hacer más que informar y decirle a la gente, repito, de que estamos protegidos. ¿Y los legisladores no deberían de informar a los acuerdos que llegan? Pues es muy difícil porque pues hacen acuerdos en lo oscurito. Eso que sucedió, que se está ahora ventilando en la Fiscalía, cuando sobornaron a los legisladores del PAN, pues fue todo un escándalo, nada más que se cayó. Silencio. De eso no se habla en los medios, en la información, con honrosas excepciones. No se habla de eso. Fue gravísimo. En cualquier país hubiese sido un escándalo. Se caen presidentes y todos los legisladores. ¿Quién sabe qué hubiese ocurrido? En otras partes. Aquí, silencio. Pero es mucho pedir que si la prensa está al servicio de los intereses creados, pues que haga estos cuestionamientos. Ustedes, porque ejercen a plenitud sus libertades y son verdaderamente independientes. La mayoría de los que vienen aquí. Pero los grandes empresarios de los medios y los periodistas como Loret, como estos que tienen mansiones y departamentos en el extranjero y yates y eso, no, pues no es que no sean periodistas, ¿no? Sino que tienen una misión, tienen un propósito. Por eso hay que hablar de estos temas, porque los que estudian comunicaciones en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Ibero, en donde hay carreras de periodismo, tienen que conocer, informarse
porque las universidades fueron tomadas también por el conservadurismo, por la derecha. Entonces hay que estar agitando sobre estos temas, porque va a ayudar mucho. La vez pasada, así como tú, vino otro joven que le pregunté, ¿cuántos años tienes? 28. Claro, consecuente, su pregunta bien articulada, pero además con un compromiso con los ciudadanos. Y así yo espero que salgan muchos jóvenes. Igual en la política, cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, que tiene 24 años, 25, me da muchísimo gusto. Ya es para decir, me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya tranquilo. Porque así como ella, hay muchos otros. Hay relevo generacional. Eso es lo mejor que se puede aportar. Entonces, eso es lo que puedo contestar. Presidente, la Universidad Nacional Autónoma de México es una de las mejores universidades del mundo a nivel pues Iberoamérica, gracias al trabajo que han desarrollado profesores, alumnos, investigadores que diariamente pues hacen y que la han colocado ya desde hace varios años como referente a nivel mundial en educación, investigación y divulgación de la ciencia y la cultura. Sin embargo, pues no podemos decir lo mismo de sus autoridades, grupos de poder enquistados desde hace décadas en estructuras de gobierno decimonónicas que obstaculizan cualquier intento de democratizar la administración universitaria, rendir cuentas y reorientar el gasto en esta institución. En contralínea, presidente, hemos revelado que una cúpula de al menos 85 funcionarios que cobran entre 90,000 y 187,000 pesos cada mes, están en contraste de los 30,000 académicos que viven en precariedad e inseguridad laboral, pues reciben entre 3,500 y 8,500 pesos mensuales. Pues la universidad sabemos que es autónoma y es imprescindible que continúe siéndolo de esta manera. Aquí la pregunta sería, ¿hay algo que se pueda hacer para que estas cúpulas o funcionarios que están en esta cúpula universitaria rindan cuentas, se reoriente el presupuesto al mejoramiento de la infraestructura y mejore el salario de los profesores en lugar de seguir enriqueciendo a unos cuantos? Pues va a depender de los universitarios. Es como la vida en los sindicatos. Va a depender de los trabajadores. La democracia sindical va a depender de los trabajadores. Y lo mismo, la democratización en las universidades y el que no sean sometidas y dominadas por la oligarquía va a depender de los alumnos, y yo les tengo mucha confianza porque los alumnos son como la levadura, esos son los estudiantes en todos los procesos de transformación. Y decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y también muchos maestros, muchos académicos honestos intelectualmente y comprometidos. Entonces, las universidades se tienen que ir también renovando y actualizándose, poniéndose, si no adelante, de los procesos de transformación, a la par, pero no se pueden quedar atrás, la retaguardia. Tienen que ser vanguardia de los procesos de transformación y hacia allá vamos. Es que fue mucho tiempo el predominio del modelo neoliberal. Fue mucha la oscuridad del atraso, la manipulación, la corrupción, la cooptación, las distorsiones, mucho. Pero al pueblo se le puede mentir una vez, 2 veces, pero no se le puede mentir todo el tiempo. Eso es lo que decía Lincoln. Entonces ya la gente está despertando. Yo estoy muy optimista, por eso, muy optimista. Y vamos bien. Por último, presidente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes han revertido algunas de sus disposiciones y en lugar de descentralizar el presupuesto han iniciado una concentración en la toma de decisiones para la asignación de contratos de obras públicas federales, y lo más delicado es que desde la Subsecretaría de Infraestructura han enviado oficios a los centros de la Secretaría de varios estados para quitarles las partidas presupuestales y que todas las decisiones se tomen en oficinas centrales, presidente. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema? Pues es que se están llevando a cabo obras estratégicas que requieren de una conducción desde las oficinas centrales. Por ejemplo, la ampliación de carreteras, la construcción de autopistas, de puentes. Ayer hablé de eso, el mantenimiento de las carreteras, en vez de fraccionar y que cada delegación maneje un presupuesto, unir todo el presupuesto de mantenimiento, llegar a acuerdos. Así se logró ahorrar 1,000 millones de pesos en el mantenimiento de carreteras, que habían quedado comprometidos esos recursos para darle mantenimiento creo que a 10 carreteras con grandes empresas, y se consideró que se les estaba pagando más de lo debido. Se habló con ellos y de 10,000 millones se redujo a 9,000, y esos 1,000 millones que se liberaron se destinaron a los caminos de la montaña de Guerrero. Se le entregó ese dinero, los 1,000 millones, a las autoridades de los pueblos para que ellos hagan sus caminos. Entonces esto requirió no solo que se concentrara el programa en comunicaciones, sino que lo atendiera Hacienda. Esta operación la llevó a cabo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y así hay cuestiones que requieren de atenderse desde las oficinas centrales. Yo estoy pendiente de que se termine en agosto la ampliación de la autopista de La Pera a Cuautla, la que pasa por Tepoztlán. Es un compromiso. Estoy pendiente de que ese puente que construyeron, que no conduce a ninguna parte, pueda ser utilizado. Ya estamos viendo el proyecto. Estoy pendiente
de que mejoremos las carreteras del norte de Veracruz, que históricamente han estado destruidas, deshechas. Ahora voy a ir, pasando Semana Santa, voy a una gira al norte de Veracruz para agradecerle también, ahí por Martínez de la Torre, se detuvo la construcción de una autopista, creo que tardó 2 años parado, y fui allá y hablé con los afectados, porque ellos argumentaban de que al hacerse la carretera se iban a inundar, que ya había pasado eso. Entonces pactamos para que tengan obras hidráulicas y voy a ver si se cumplió, porque ellos cumplieron, ellos permitieron que se terminara el tramo y ahora se puede ir pues desde Laguna Verde hasta adelante de Tuxpan, ya en una carretera buena. Entonces voy a ver todo eso y voy a hablar con ellos para ver si se cumplieron todos los compromisos. Entonces voy también a ver cómo va el avance de la ampliación de la carretera de Valles a Tamazunchal, porque también es un compromiso y en fin, son obras pues. Y los caminos de mano de obra de Oaxaca, ya son 120 caminos construidos por la gente. Les damos los recursos. Eso es democracia, ¿no? Es el gobierno de todos. Todos ayudamos. Y reciben las autoridades su dinero para el camino y ellos lo hacen sin trámites, papeleo y hacen muy buenas obras. Entonces estamos trabajando en todos lados con el apoyo de la gente. Entonces, por eso, pero de todas maneras vamos a revisar lo que estás planteando. Pues me voy a revelar, porque eso es lo que quiero que hagan los diputados, que se rebelen, que no les hagan caso. ¿Sí? Que les digan, sepan señores, cabilderos extranjeros, que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la nación y que no nos van a doblar, ni con su cochino dinero. Una Semana Santa en paz, en tranquilidad, con la familia, así, con muchos abrazos, muchos abrazos. Abrazos, abrazos, abrazos. Dos.